Practica humildad. Plática de San Antonio M. Claret. Todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Quiso nuestro Señor Jesucristo instruir a aquellos que creyéndose justos ponen en sí mismos toda su confianza y menosprecian a los demás, mirándoles como malvados, y les propone esta parábola que tiene todo el aire de una historia verdadera. 2 hombres fueron al templo para hacer en él su oración, uno de ellos era fariseo, y el otro publicano. El fariseo estando en pie hablaba a Dios de esta suerte: Dios mío, yo os doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, y doy el diezmo de todo lo que poseo. Esta era su oración, o más bien una afectación llena de vanidad. Entró en el templo para orar, y no obstante no se halla ninguna súplica en cuanto dice. No vino a orar ni a dar gracias a Dios, sino a alabarse a sí mismo y a insultar al mismo a quien ora. Al contrario, el publicano, quedándose lejos del altar, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, pero hería su pecho diciendo: Dios mío, tened compasión de mí que soy un pecador. Yo os declaro, añade Jesucristo, que éste volvió justificado a su casa, y no el otro. Se le perdonaron al publicano sus pecados, y volvió justificado. Las virtudes del fariseo son inútiles, y entra en su casa más criminal de lo que había salido. ¿De dónde viene esta diferencia? Es que fue más agradable a Dios la humildad del publicano que el vano alarde de las buenas acciones del fariseo, porque cualquiera que se eleva será humillado, concluye Jesucristo, y cualquiera que se humilla será levantado. Ved aquí la regla: no nos engañemos, la ley es general, es nuestro Divino Maestro quien acaba de publicarla: es necesario que todo se abata. Cuando hubieres elevado tu cabeza hasta el cielo, te arrancaré de allí, dice el Señor. El camino único de la elevación es la humildad, y el que no sigue este camino nunca entrará en el cielo. 24. ¿Qué es la humildad? Es una virtud, dice San Bernardo, que, haciéndonos conocer lo que somos, nos enseña a menospreciarnos a nosotros mismos. Cuando un hombre se considera a sí mismo, mira lo que es y lo que no es, compara sus verdaderos defectos con sus pretendidas virtudes, y conociéndose tal como es, se desprecia, y no hace estimación de sí, entonces se puede decir que es humilde. Así la humildad no consiste simplemente en palabras ni en acciones exteriores, traer vestidos simples. Andar con los ojos bajos, es una cosa que edifica, y no se puede dejar de vituperar en un cristiano un aire altivo, el lujo y la vanidad de los vestidos. No obstante, un exterior modesto no basta para ser verdaderamente humilde. Tampoco basta hablar de sí mismo con menosprecio, y llamarte pecador miserable. Muchos tienen estas palabras en la boca, que no siempre tienen la humildad en el corazón. No es necesario algunas veces más que una pequeña palabra que les desagrade, para conocer que no son tan humildes como parecen. Así no es este precisamente el verdadero carácter de la humildad. Esta consiste en un bajo concepto de sí mismo,
fundado sobre el conocimiento de su nada y de su miseria. Ved aquí lo que es la humildad. Esta virtud es absolutamente necesaria para entrar en el cielo, no son necesarias otras pruebas que aquellas palabras de Jesucristo a sus discípulos, que disputaban entre sí de la primacía. En verdad, yo os declaro, que si no os convertís, si no dejáis esos sentimientos de orgullo y ambición tan naturales al hombre, y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso me diréis que Jesucristo, ordenándonos ser como niños, puede encargamos otras virtudes que la humildad, pues quiere que seamos mansos e ingenuos como los niños, y sinceros y desinteresados como ellos? Puede habernos encomendado todas estas virtudes, pero en este lugar habla particularmente de la humildad. Porque añade que aquel que se humillare como este niño, será más grande en el reino de los cielos. Es bueno que sea manso como este niño, sencillo y desinteresado como él, pero es también absolutamente necesario que sea humilde como él, si quiere tener parte en mi gloria. La humildad es la base y el fundamento de la religión, y de toda la piedad cristiana. Es esta virtud, dice San Bernardo, la que nos alcanza todas las otras, la que las conserva después que las hemos recibido, y la que las perfecciona. La humildad alcanza las otras virtudes. Es necesario paciencia. La humildad enseña a ejercerla. Se quiere conseguir el perdón de los pecados. Dios lo concede al humilde. En una palabra, sed humildes, y obtendréis de Dios todo lo que le pidiereis. Las lluvias de la gracia corren. 25. Sobre los humildes como el agua corre por los valles, y como la abundancia de las aguas hace fértiles a los valles. Así mismo la abundancia de los dones de Dios hace que los humildes fructifiquen todos los días en virtudes y en buenas obras. Como Dios resiste a los soberbios, así da gracia a los humildes. San Agustín estaba tan convencido de que la humildad es la raíz de todas las virtudes, como la soberbia el principio de lodos. Los vicios, que escribiendo a un amigo suyo llamado Dioscoro, que le había preguntado cuál era la virtud que le facilitaría la práctica de todas las otras, le responde que la humildad. A esta virtud, le dice, deseo, mi amado amigo, que te apliques de todo corazón. Yo he trabajado mucho para elevarme al conocimiento de la verdad, pero puedo asegurarte que no he hallado otro camino para elevarme a él que el de la humildad, y tampoco tú hallarás otro que este. El primer camino que se debe tomar para ir al cielo, que es la mansión de la verdad, es la humildad, el segundo es la humildad, el tercero es la humildad, y cuántas veces me preguntes por el camino que conduce a la gloria, te responderé siempre que la humildad. Todo otro camino es falso, y conduce al precipicio. No hay cosa más peligrosa que sacar al público nuestras virtudes, el amor propio es su mortal enemigo, no las saca al público sino para darles el golpe de muerte. Por eso David decía que temía mucho la altura del día. El lustre y la gloria que acompañan las virtudes son tanto más de temer, cuanto la vanagloria es como un ladrón manso que nos despoja de nuestras riquezas espirituales,
y nos roba de un modo lisonjero y agradable las virtudes que hemos adquirido. Esto ha hecho decir a San Agustín, que la soberbia se distingue de los otros vicios en que los otros vicios nacen de los pecados, mientras que la soberbia es de temer aún en las buenas obras. ¿Cuántos cristianos perecieron por esto? Si pudiéramos abrir el infierno, ¿cuántas almas veríamos que cayeron en él por la soberbia como Lucifer? ¿Cuántos devotos y devotas en la apariencia se han precipitado en él por su funesta hipocresía, que corrompió todas sus muchas obras? ¿Cuántos solitarios que encanecieron en los desiertos bajo los ojos de un superior, pero que después de haber pasado la mayor parte de su vida en ayunos sumamente rigurosos y maceraciones inauditas, perdieron, en fin, todas estas virtudes por no haber tenido la de la humildad, que es baluarte, y la que sola puede conservarlas y conducirlas a la última perfección? Aspiráis a cosas grandes. Dice San Agustín, comenzad por las menores. Queréis elevar muy alto el edificio de la piedad cristiana. Pensad primero en el fundamento de la humildad. Se profundiza siempre los cimientos de un edificio a proporción de la elevación que se le quiere. 26. Dar, si queréis, pues elevar mucho el de la perfección, echad los cimientos de una humildad profunda. Esta es la conducta que tuvieron todos los santos. Se ha visto a algunos conservar hasta el fin de su vida la memoria de sus pecados pasados para precaverse contra la tentación de la soberbia, que es, como dicen los santos padres, el último lazo que el demonio nos tiende. Ved a San Pablo, el apóstol por excelencia, que había sido destinado y escogido de Dios para anunciar el Evangelio a los gentiles, y que había sido elevado hasta el tercer cielo. Sin embargo, de todos estos privilegios, se mira como un aborto, como el último de los apóstoles, se juzga indigno de esta clase, se tiene por el primero de los pecadores, que ha sido en otro tiempo un blasfemo y un perseguidor de Jesucristo. ¿De dónde viene esto? Es que este grande apóstol, habiendo de tener tanta elevación en la Iglesia, no se cansaba de humillarse, olvidaba sus virtudes y solo se acordaba de sus pecados. Esta fue, hermanos míos, la disposición de todos los santos, y esta debe ser también la nuestra, si queremos recibir como ellos la recompensa de nuestras virtudes. Un árbol, cuanto más cargado está de frutos, más abate sus ramas, así nosotros, cuanto más mérito hubiéramos adquirido y cuantas más buenas obras hayamos hecho, tanto más debemos humillarnos. Si queremos abrir un poco los ojos sobre todo lo que nos rodea, veremos fácilmente que no hay cosa sobre la tierra que nos dé lecciones de humildad, pero entre todo, nada hallo que deba hacer más impresión sobre nosotros que la consideración de la grandeza de Dios, de los abatimientos de Jesucristo, y de nuestra propia miseria. Se puede considerar la grandeza de un Dios sin aniquilarse en su presencia. ¿En dónde está el que se representa como debe la suprema majestad de este ser soberano, sus perfecciones infinitas, su eternidad, su poder, su justicia, su providencia siempre benéfica y atenta a todas nuestras necesidades, que no se vea forzado a clamar con el rey profete?
No soy sino una nada delante de vos, ni siquiera es necesario recurrir a la fe para concebir tan justos sentimientos, basta la razón sola para convencernos de esta necesidad. Si fuéramos tan ciegos que concibiéramos alguna estimación de nosotros mismos, nos bastaría levantar los ojos al cielo, y considerar al autor de la naturaleza para corregir esta ridícula vanidad. Y si la majestad de Dios debe humillamos, los abatimientos de Jesucristo su Hijo contribuyen menos a ello. Entre tanto que Dios se mantuvo en aquella grandeza y aquella elevación que le es propia, la humildad fue casi desconocida en la tierra. 27. Pero después de la encamación de Jesucristo, su Hijo, halla el hombre en la humildad de un Dios el remedio con que curar la hinchazón su corazón. Cuando considero que un Dios quiso humillarse por mí, no solo hasta hacerse hombre, sino también hasta hacerse el oprobio de los hombres. Cuando veo a este Dios encamado seguir el camino de la bajeza y la humillación desde el pesebre hasta la cruz, entonces tengo vergüenza de haberme aprovechado tan mal de esta importante lección que mi adorable Salvador me ha dado durante todo el tiempo que vivió en la tierra. Un Dios se humilla y se anonada, y un gusano de la tierra se atreve a engreírse. Un Dios vive en la oscuridad y el menosprecio, y el hombre quiere ser estimado y honrado. Ah, Señor. Esto es insoportable, y no hay sino la soberbia del demonio que pueda resistir a un tal ejemplo. Un nuevo motivo de humildad es nuestra propia miseria, con mirarla de cerca hallaremos en ella una infinidad de motivos para humillarnos. A cualquier parte que el hombre se vuelva podemos decirle que trae en medio de sí mismo los principios y los motivos de su humillación. No. Sabe que en el orden de la naturaleza la nada es su origen, que se pasaron una infinidad de siglos antes de él, y que nunca podría salir por sí mismo de este espantoso e impenetrable abismo. Ignora que aún después de criado tiene en sí un peso secreto que le arrastra a la nada, que no es necesario para ser reducido a ella sino que la mano que le dio el ser deje de sostenerle, y que si Dios cesase de conservarle, faltaría de la tierra con la misma facilidad que la ausencia de su cuerpo hace desaparecer en él espejo la imagen que lo representa. ¿Qué es, pues, el hombre, para atreverse a blasonar de su nacimiento y de las otras prerrogativas de la naturaleza? Basura antes de nacer, miseria cuando viene al mundo, infección cuando sale de él. Haber nacido de una mujer, vivir poco, llorar mucho y morir ahora no es razón para gloriarse si considera, dice San Gregorio Papa, lo que pasa dentro y fuera de sí. Tampoco tiene menos motivos de humillarse en el orden de la gracia. Por más dones y talentos que tenga, le vienen todos de la mano liberal del Señor, que los distribuye a cada uno según su beneplácito, y por consiguiente no puede gloriarse de ello. Si alguno cree que es alguna cosa, dice San Pablo, se engaña muy torpemente, porque en efecto no es nada. Un concilio ha declarado asimismo que el hombre, en vez de ser autor de su salvación, no es capaz sino de perderse, y que de suyo no tiene sino el pecado y a mentira. Así nos enseña San Agustín, que la gran ciencia del hombre consiste en saber que es nada por sí mismo,
y que todo lo que es lo tiene de Dios y lo debe a Dios. 28. En fin, el hombre debe humillarse por orden a la gloria y al honor que esperamos en la otra vida, porque ¿qué puede hacer el que le haga capaz de esta felicidad eterna? No hay sino Dios que pueda hacerle digno de ella. Él es, dice San Pablo, quien nos ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. Él es el que nos llama, el que nos justifica y el que, en fin, glorifica a los que ha justificado. No debemos, pues, contar sobre nosotros mismos, sino sobre la misericordia de Dios y sobre los méritos de Jesucristo su Hijo. Como hijos de Adán no merecemos sino la reprobación. Y si Dios quiere damos entrada en su reino, debemos reconocer humildemente que este es un puro efecto de su bondad, que corona sus propios dones recompensando nuestros méritos, así no tenemos que engreímos sobre tantos otros que quedaron en la masa de corrupción. Conclusión, digamos de aquí en adelante como David, no me contentaré con ser humilde a los ojos de otros, lo seré también a mis propios ojos, amaré una virtud que es tan agradable a Dios, y de que Jesucristo me ha dado un tan bello ejemplo. 29. Plática de San Juan María Vianney, cura de Ars. Si el orgullo engendra todos los pecados, podemos también decir que la humildad engendra todas las virtudes. Con la humildad tendréis todo cuanto os hace falta para agradar a Dios y salvar vuestra alma, mas sin ella, aun poseyendo todas las demás virtudes será cual si no tuvieseis nada. Esta hermosa virtud, dice San Bernardo, fue la causa de que el Padre Eterno mirase a la Santísima Virgen con complacencia, y si la virginidad atrajo las miradas divinas, su humildad fue la causa de que concibiese en su seno al Hijo de Dios. Si la Santísima Virgen es la reina de las vírgenes, es también la reina de los humildes. Preguntaba un día Santa Teresa al Señor por qué, en otro tiempo, el Espíritu Santo se comunicaba con tanta facilidad a los personajes del Antiguo Testamento, patriarcas o profetas, declarándoles sus secretos, cosa que no hace al presente. El Señor le respondió que ello era porque aquellos eran más sencillos y humildes. Mientras que en la actualidad los hombres tienen el corazón doble y están llenos de orgullo y vanidad. Dios no comunica con ellos ni los ama como amaba a aquellos buenos patriarcas y profetas, tan simples y humildes. Nos dice San Agustín, si os humilláis profundamente, si reconocéis vuestra nada y vuestra falta de méritos, Dios os dará gracias en abundancia, mas, si queréis exaltaros y teneros en algo, se alejará de vosotros y os abandonará en vuestra pobreza. Nuestro Señor Jesucristo, para darnos a entender que la humildad es la más bella y la más preciosa de todas las virtudes, comienza a enumerar las bienaventuranzas por la humildad, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Nos dice San Agustín que esos pobres de espíritu son aquellos que tienen la humildad por herencia. Dijo a Dios el profeta Isaías, Señor sobre ¿quiénes desciende el Espíritu Santo? ¿Acaso sobre aquellos que gozan de gran reputación en el mundo, o sobre los orgullosos? No, dijo el Señor.
sino sobre aquel que tiene su corazón humilde. Esta virtud no solamente os hace agradables a Dios, sino también a los hombres. Todo el mundo ama a una persona humilde, todos se deleitan en su compañía. ¿De dónde viene, en efecto, que por lo común los niños 30 son amados de todos, sino de que son sencillos y humildes? La persona que es humilde cede, no contraría a nadie, no causa enfado en nadie, se contenta de todo y busca siempre ocultarse a los ojos del mundo. Admirable ejemplo de esto nos lo ofrece San Hilarión. Refiere San Jerónimo que este gran santo era solicitado de los emperadores, de los reyes y de los príncipes, y atraía hacia el desierto a las muchedumbres por el olor de su santidad, por la fama y renombre de sus milagros, mas él se escondía y huía del mundo cuanto le era posible. Frecuentemente cambiaba de celda, a fin de vivir oculto y desconocido, lloraba continuamente a la vista de aquella multitud de religiosos y de gente que acudían a él para que les curase sus males. Echando de menos su pasada soledad, decía, llorando, he vuelto otra vez al mundo, mi recompensa será solo en esta vida, pues todos me miran ya como persona de consideración. Y nada tan admirable, nos dice San Jerónimo, como el hallarle tan humilde en medio de los muchos honores que se le tributaban. Decidme, ¿es esto humildad y desprecio de sí mismo? Cuán raras son estas virtudes. Mas también cuánto escasean los santos. En la misma medida que se aborrece a un orgulloso, se aprecia a un humilde, puesto que éste toma siempre para sí el último lugar, respeta a todo el mundo, y ama también a todos. Esta es la causa de que sea tan buscada la compañía de las personas que están adornadas de tan bellas cualidades. Digo que la humildad es el fundamento de todas las demás virtudes. Quien desea servir a Dios y salvar su alma, debe comenzar por practicar esta virtud en toda su extensión. Sin ella nuestra devoción será como un montón de paja que habremos levantado muy voluminoso, pero al primer embate de los vientos queda derribado y deshecho. El demonio teme muy poco esas devociones que no están fundadas en la humildad, pues sabe muy bien que podrá echarlas al traste cuando le plazca. Lo cual vemos. Aconteció a aquel solitario que llegó hasta a caminar sobre carbones encendidos sin quemarse, pero, falto de humildad, al poco tiempo cayó en los más deplorables excesos. Si no tenéis humildad, podéis decir que no tenéis nada, a la primera tentación seréis derribados. Se refiere en la vida de San Antonio que Dios le hizo ver el mundo sembrado de lazos que el demonio tenía preparados para hacer caer a los hombres en pecado. Quedó de ello tan sorprendido, que su cuerpo temblaba cual la hoja de un árbol, y dirigiéndose a Dios le dijo, Señor, ¿quién podrá escapar de tantos lazos? Y oyó una voz que le dijo, Antonio, el que sea humilde, pues Dios da a los humildes la gracia necesaria para que puedan resistir a las tentaciones. 31. Mientras permite que el demonio se divierta con los orgullosos, los cuales caerán en pecado en cuanto sobrevenga la ocasión. Mas a las personas humildes el demonio no se atreve a atacarlas. Al verse tentados han
Antonio, no hacía otra cosa que humillarse profundamente ante Dios, diciendo, Señor, bien sabéis que no soy más que un miserable pecador. Y al momento el demonio emprendía la fuga. Cuando nos sintamos tentados, mantengámonos escondidos bajo el velo de la humildad y veremos cuán escasa sea la fuerza que el demonio tiene sobre nosotros. Leemos en la vida de San Macario que, habiendo un día salido de su celda en busca de hojas de palma, se le apareció el demonio con espantoso furor, amenazando herirle, mas, viendo que le era imposible porque Dios no le había dado poder para ello, exclamó: Macario, ¿cuánto me haces sufrir? No tengo facultad para maltratarte. Aunque cumpla más perfectamente que tú lo que tú practicas, pues tú ayunas algunos días, y yo no como nunca, tú pasas algunas noches en vela. Yo no duermo nunca. Solo hay una cosa en la cual ciertamente me aventajas. San Macario le preguntó cuál era aquella cosa. Es la humildad. El santo se postró, la faz en tierra, pidió a Dios no le dejase sucumbir a la tentación, y, al momento el demonio emprendió la fuga. Cuán agradables nos hace a Dios esta virtud, y cuán poderosa es para ahuyentar el demonio. Pero también cuán rara. Lo cual se puede comprobar con solo considerar el escaso número de cristianos que resisten al demonio cuando son tentados. No son todas las palabras, todas las manifestaciones de desprecio de sí mismo lo que nos prueba que tenemos humildad. Voy a citaros ahora un ejemplo, el cual os probará lo poco que valen las palabras. Hallamos en la vida de los padres del desierto que, habiendo venido un solitario a visitar a San Serapio, no quiso acompañarle en sus oraciones, porque, decía, he cometido tantos pecados que soy indigno de ello, ni me atrevo a respirar aquí donde vos estáis. Permanecía sentado en el suelo por no atreverse a ocupar el mismo asiento que San Serapio. Este santo, siguiendo la costumbre entonces muy común, quiso lavarle los pies, y aún fue mayor la resistencia del solitario. Veis aquí una humildad que, según los humanos juicios, tiene todas las apariencias de sincera, mas ahora vais también a ver en qué paró. San Serapio se limitó a decirle, a manera de aviso espiritual, que tal vez haría mejor permaneciendo en su soledad, trabajando para vivir, que no corriendo de celda en celda como un vagabundo. Ante este aviso, el solitario no supo ya disimular la falsedad de su virtud, se enojó en gran manera contra el santo y se marchó. Al ver esto, le dijo aquel, hijo 32. Mío, me decías hace un momento que habías cometido todos los crímenes imaginables, que no os atrevíais a rezar ni a comer conmigo, y ahora, por una sencilla advertencia que nada tiene de ofensiva, os dejáis llevar del enojo. Vamos, hijo mío, vuestra virtud y todas las buenas obras que practicáis, están desprovistas de la mejor de las cualidades, que es la humildad. Por este ejemplo podéis ver cuán rara es la verdadera humildad. Cuánto abundan los que, mientras se los alaba, se los lisonjea, o a lo menos, se les manifiesta estimación, son todo fuego en sus prácticas de piedad, lo darían todo, se despojarían de todo,
más una leve reprensión, un gesto de indiferencia, llena de amargura su corazón, los atormenta, les arranca lágrimas de sus ojos, los pone de mal humor, los induce a mil juicios temerarios, pensando que son tratados injustamente, que no es este el trato que se da a los demás. Cuán rara es esta hermosa virtud entre los cristianos de nuestros días. Cuántas virtudes tienen solo la apariencia de tales, y a la primera prueba se vienen abajo. Pero, ¿en qué consiste la humildad? Vedlo aquí, ante todo os diré que hay dos clases de humildad, la interior y la exterior. La exterior consiste, primero, en no alabarse del éxito de alguna acción por nosotros practicada, en no relatarla al primero que nos quiera oír, en no divulgar nuestros golpes audaces, los viajes que hicimos, nuestras mañas o habilidades, ni lo que de nosotros se dice favorable, 2 grados en ocultar el bien que podemos haber hecho. Como son las limosnas, las oraciones, las penitencias, los favores hechos al prójimo, las gracias interiores de Dios recibidas. Tercero, en no complacemos en las alabanzas que se nos dirigen, para lo cual deberemos procurar cambiar de conversación, y atribuir a Dios todo el éxito de nuestras empresas, o bien deberemos dar a entender que el hablar de ello nos disgusta, o marchamos, si nos es posible. Cuarto, nunca deberemos hablar ni bien ni mal de nosotros mismos. Muchos tienen por costumbre hablar mal de sí mismos, para que se los alabe. Esto es una falsa humildad a la que podemos llamar humildad con anzuelo. No habléis nunca de vosotros. Contentaos con pensar que sois unos miserables, que es necesaria toda la caridad de un Dios para soportaros sobre la tierra. Quinto, nunca se debe disputar con los iguales, en todo cuanto no sea contrario a la conciencia. Debemos siempre ceder, no hemos de figuramos que nos asiste siempre el derecho, aunque lo tuviéramos hemos de pensar al momento que también podríamos equivocarnos, como tantas veces ha sucedido, y, sobre todo, no hemos de tener la pertinacia de ser los últimos en hablar en la discusión, ya que ello revela un espíritu repleto de orgullo. Sexto, nunca hemos de mostrar 33. Tristeza cuando nos parece ser despreciados, ni tampoco ir a contar a los demás nuestras cuitas. Séptimo, debemos estar contentos al vernos despreciados. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, de quien se dijo que se vería harto de oprobios, y el de los apóstoles, de quienes se ha escrito que experimentaban una grande alegría porque habían sido hallados dignos de sufrir una ignominia por amor de Jesucristo, todo lo cual constituirá nuestra mayor dicha y nuestra más firme esperanza en la hora de la muerte. Octavo, cuando hemos cometido algo que pueda sernos echado en cara, no debemos excusar nuestra culpa, ni con rodeos, ni con mentiras, ni con el gesto debemos dar lugar a pensar que no lo cometimos nosotros. Aunque fuésemos acusados falsamente, mientras la gloria de Dios no sufra menoscabo, deberíamos callar. 9. Esta humildad consiste en practicar aquello que más nos desagrada, lo que los demás no quieren hacer, y en complacerse en vestir con sencillez. En esto consiste la humildad exterior. Mas ¿en qué consiste la interior?
vedlo aquí. Consiste, primero en sentir bajamente de sí mismo, en no aplaudirse jamás en lo íntimo de su corazón al ver coronadas por el éxito las acciones realizadas, en creerse siempre indigno e incapaz de toda buena obra, fundándose en las palabras del mismo Jesucristo cuando nos dice que sin él nada bueno podemos realizar, pues ni tan solo una palabra, como, por ejemplo, Jesús, podemos pronunciar sin el auxilio del Espíritu Santo. Segundo consiste en sentir satisfacción de que los demás conozcan nuestros defectos, a fin de tener ocasión de mantenernos en nuestra insignificancia. Tercero en ver con gusto que los demás nos aventajen en riquezas, en talento, en virtud, o en cualquier otra cosa, en sometemos a la voluntad o al juicio ajenos, siempre que ello no sea contra conciencia. Es preciso que, si queremos que nuestras obras sean premiadas en el cielo, vayan todas ellas acompañadas de la humildad. Al orar, poseéis aquella humildad que os hace consideraros como miserables e indignos de estar en la santa presencia de Dios. Si fuese así, no haríais vuestras oraciones vistiéndoos o trabajando. No la tenéis. Si fueseis humildes, con qué reverencia, con qué modestia, con qué santo temor estaríais en la santa misa. No se os vería reír, conversar, volver la cabeza, pasear vuestra mirada por el templo, dormir, orar sin devoción, sin amor de Dios. Lejos de hallar largas las ceremonias y funciones, os sabría mal el término de ellas, y pensaríais en la grandeza de la misericordia de Dios al sufriros entre los fieles, cuando por vuestros pecados merecéis estar entre los réprobos. Si tuvieseis esta virtud, al pedir a Dios alguna gracia, haríais como la cananea, que se postró de hinojos ante el Salvador, en presencia 34 de todo el mundo, como Magdalena, que besó los pies de Jesús en medio de una numerosa reunión. Si fueseis humildes, harías como aquella mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre y acudió con tanta humildad a postrarse a los pies del Salvador, a fin de conseguir tocar el extremo de su manto. Si tuvieseis esta virtud al confesaros, cuán lejos andaríais de ocultar vuestros pecados, de referirlos como una historia de pasatiempo y, sobre todo, de relatar los pecados de los demás. ¿Cuál sería vuestro temor? Al ver la magnitud de vuestros pecados, los ultrayes inferidos a Dios, y al ver, por otro lado, la caridad que muestra al perdonaros. Dios mío, no. Moriríais de dolor y de agradecimiento. Si, después de haberos confesado, tuvieseis aquella humildad de que habla San Juan Clímaco, el cual nos cuenta que, yendo a visitar un cierto monasterio, vio allí a unos religiosos tan humildes, tan humillados y tan mortificados, y que sentían de tal manera el peso de sus pecados, que el rumor de sus gritos, y las preces que elevaban a Dios nuestro Señor eran capaces de conmover a corazones tan duros como la piedra. Algunos sabía que estaban enteramente cubiertos de llagas, de las cuales manaba un hedor insoportable, y tenían tan poco atendido su cuerpo, que no les quedaba sino la piel adherida al hueso. El monasterio resonaba con gritos los más desgarradores.
Desgraciados de nosotros miserables. Sin faltar a la justicia, oh Señor, podéis precipitamos en los infiernos. Otros exclamaban, Señor, perdonadnos si es que nuestras almas son aún capaces de perdón. Tenían siempre ante sus ojos la imagen de la muerte. Y se decían unos a otros: ¿qué será de nosotros después de haber tenido la desgracia de ofender a un Dios tan bueno? ¿Podremos todavía abrigar alguna esperanza para el día de las venganzas? Otros pedían ser arrojados al río para ser comidos de las bestias. Al ver el superior a San Juan Clímaco, le dijo: Padre mío, habéis visto a nuestros soldados. Nos dice San Juan Clímaco que no pudo allí hablar ni rezar, pues los gritos de aquellos penitentes, tan profundamente humillados, le arrancaban lágrimas y sollozos sin que pudiera contenerse. ¿De dónde proviene que nosotros, siendo mucho más culpables, carezcamos enteramente de humildad? Porque no nos conocemos. 35.